Hola. Hola, hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a su programa Tengo una duda. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante relevante, bastante interesante, que tiene pues sus notas, sus pros, sus contras, y bueno, finalmente es un tema jugoso, un tema que puede llevar pues incógnitas, puede llevar diferentes interpretaciones también, ¿no? Entonces, pues es muy importante tocar con pincitas este tema para empezar y pues hablar dentro de pues nuestra idea, de nuestras creencias, de nuestra perspectiva, pero a la vez pues hablar con hechos, ¿no? Hechos como tal, buscar información actual del diccionario de investigaciones, etcétera. Entonces, pues bueno, estás aquí en Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Y bueno, vamos comenzando con este tema de la tolerancia. Y bueno, para empezar quiero decir pues el significado como tal de la tolerancia que aparece aquí. La tolerancia es la capacidad de aceptar y respetar las diferentes opiniones, creencias, valores, prácticas de otras personas, incluso cuando difieren de las propias. Es un principio fundamental en la convivencia pacífica y en la construcción de sociedades demócratas y pluralistas. Implica ser capaz de convivir con la diversidad y no discriminar a las personas por motivos como su raza, religión, género, orientación sexual, nacionalidad, discapacidad u otras características personales. Fomenta el respeto mutuo y la comprensión entre individuos y grupos que pueden tener puntos de vista o formas de vida diferentes. Y bueno, podemos dar muchas más explicaciones así de librito acerca de esta palabra, ¿no? Porque pues estamos hablando específicamente de la tolerancia, pero pues ya en la vida real tiene sus notas, ¿no? Tiene sus diferentes situaciones en las que pues se pone en juego la tolerancia como tal. Y creo que algo súper importante hablar es que pues la idea del cristianismo, del catolicismo, es ser bastante tolerantes con el otro, ¿no? Y esto justamente estuve buscando como muchas citas bíblicas y muchas partes así como de la Biblia de cómo Jesús practicaba la tolerancia, ¿no? En aquellos momentos la palabra tolerancia como tal no existía porque pues finalmente es un término que ha estado moviéndose y ha estado pues apenas creándose, no se utilizaba como les digo en los tiempos de Jesús, pero la tolerancia como tal está en las enseñanzas de Jesús, ¿no? Y aquí, por ejemplo, me quiero ir a Mateo, por ejemplo, cuando habla de ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y aquí es pues súper importante donde si amas al prójimo como a ti mismo, pues vas a respetarlo, vas a amarlo, vas a tolerarlo, vas a dejar que el otro sea tal cual, ¿no? Porque así como tú estás buscando ser como eres, pues vas a dejar al otro, ¿no? Y también en Mateo dice, así que en todo traten a ustedes, a los demás, tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Por esto es la ley de los profetas. Es la ley y los profetas. Eso, por ejemplo, Jesús lo dice en el Sermón de la Montaña, ¿no? En donde pues están tratando de hablar a la mayor gente posible, ¿no? Y es algo muy importante porque Jesús siempre pues nos invitaba a tratar al otro con amor, ¿no? O sea, hablamos de María Magdalena, como pues a pesar de ella estaba en una situación de pecado, ella estaba en una situación donde, aparte, deja tú que la situación de pecado, ¿no? Sino su propia cultura la empujaba a que la tuvieran que matar y a que fuera denigrada y fuera, bueno, cosas horribles que le podían llegar a hacer a María Magdalena, y Jesús, al tener tanta autoridad también celestial, pues
realmente pensáramos que, pues Dios va a venir a poner la ley como tal y decir, no, esta mujer muy mal, ¿no? Y castigada y que se muera y que está súper mal. Y aquí es donde pues nosotros tenemos que aprender de esa enseñanza de Jesús, donde pues sí, hay pecadores, vemos, todos somos pecadores, tal vez sí hay algunos pecados y hay algunas situaciones de vida que son más de escándalo, por así decirlo, ¿no? El adulterio, toda esta parte de las orientaciones sexuales, el aborto, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? No me quiero entablar en puntos específicos, pero hay situaciones de vida donde pero muchas veces me ha tocado reconocer y ver al lado de mí católicos, creyentes, muchas veces a mí también se me ha pasado, donde nos escandalizamos al momento de voltear a ver un acto de estos o una persona con estos rasgos, ¿no? Y ahí es donde tenemos que practicar la tolerancia como tal y no por ser tolerantes, ¿no? O sea, no por eso, sino cómo Jesús reaccionaría en ese momento. Te aseguro que así como lo hizo con María Magdalena, que no reaccionó de una forma grosera, no reaccionó de una forma así como, ay, no, se va a acabar el mundo porque esta mujer hizo el pecado. No, para nada. Así deberíamos de actuar todos los cristianos, todos los católicos, acerca de cualquier suceso, de cualquier pecado que podamos reconocer en alguna otra persona o en nosotros mismos. Yo creo que lo básico es la empatía y el amor. ¿Por qué? Pues porque si tú llegas y le dices a una persona, es que tú estás súper mal y tú estás haciendo las cosas incorrectas y eso no se debe hacer, pues lo único que vas a hacer es que la otra persona se enoje, huya, no quiere acercarse a ti, no quiera reconocer lo que tú crees, o sea, va a ser un show, ¿no? O sea, va a ser algo que realmente no quieres que pase como tal, ¿no? Entonces, pues es bastante importante saber cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Porque muchas veces nuestra misma cara expresa lo que estamos pensando y sintiendo y ya valió, ¿no? O sea, ya te vio tu cara de desprecio, de desaprobación, de juzgar, de todo. Y pues yo creo que algo bien, bien, bien importante es, si Dios nos dejó el libre albedrío, es porque nosotros podemos elegir. Entonces, ¿quién somos nosotros para llegar a decirle a una persona, esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer, esto no, aquí sí, aquí no, te juzgo y te digo? Pues no, o sea, obviamente está esta parte de anunciar, denunciar, reconocer, hablar con las personas, dar a entender, expresar nuestro punto de vista, claro, por supuesto, y eso es súper importante también dentro de la tolerancia, pero a la vez son las formas en las que se hace. Y aquí, para que esto se pueda trabajar o se pueda hacer de una mejor manera, es de suma importancia reconocerse, ¿no? Y trabajar esos aspectos personales donde, a ver, ¿por qué estás explotando? ¿Qué es lo que está pasando en la otra persona o en la situación que te está afectando a ti como tal? Ay, no, es que es una cosa, no sé, horrible. Están demostrando amor, no sé, una pareja de hombres que se están besando y llega una señora así, no, no estén haciendo esto. ¿Qué te está pasando a ti o qué le está pasando a esa señora que reaccionó de esa manera? Que sí, puede verlo como una aberración, puede verlo como algo no natural, puede verlo como, pero el hecho de acercarse a las personas y decírselo de esa manera, ¿cómo se van a sentir ellos? Que muchas veces, al contrario, van a ponerse a hacer otras cosas peores y no va a servir de nada lo que hizo la señora. Pero pues aquí es ser muy inteligentes en cómo expresamos esta parte de defender nuestros derechos, ¿no? Porque aquí eso es la tolerancia, defender los derechos de todos y tener el respeto para que, pues si hay algo que a mí no me gusta, mi religión no lo aprueba, mi ética no lo aprueba, mi creencia, lo que sea, no lo aprueba,
no significa que te lo voy a dejar, o sea, que te voy a negar que lo hagas, ¿no? O sea, tú eres libre de ver, aprender, elegir y hacer las cosas como tal que tú quieras hacer. Entonces, aquí es un momento donde tienes que reconocer tu cuerpo, donde te está, no sé, está hirviendo la sangre de coraje, o te está dando vergüenza, o te está dando qué, para poderlo manejar y trabajar de alguna manera para no ser esa persona que está siendo alarmista o esa persona que está siendo efusiva o que está siendo grosera, ¿no? Muchas veces este, llega al punto de ser grosero o grosera al momento de decirle las cosas. Y bueno, aquí también es un punto donde pues todos somos diferentes, todos tenemos ideas, pensamientos, creencias, formas de vivir la vida diferentes y está cañón ponernos de acuerdo, ¿no? Y aquí es una parte muy importante donde creo que todo el ser humano está en búsqueda de una verdad tal vez absoluta. Nosotros los cristianos, los católicos, creemos que hay una verdad absoluta que es Dios y es todo lo que Dios nos menciona, pero a su vez es complicado. ¿Por qué? Porque mucho de esta verdad de Dios nos la ha ido ayudando a manejar o trabajar el magisterio de la iglesia. Y a final de cuentas la iglesia también se puede equivocar, ¿no? No me ve, o sea, y aquí también es un punto muy importante donde pues te remontas a muchos años atrás, donde pues la misma iglesia te exigía un diezmo, un pago para poderte salvar, o te exigía un pago para poderte absolver de tus pecados, cosas por el estilo que hoy en día decimos, no, qué es esa aberración? Pero las personas que vivían en esos tiempos, si la iglesia se los decía, así lo hacían. Entonces, es muy importante y creo que es un punto como el más importante de toda esta plática, es el hecho de conocer, cuestionarte lo que está pasando, cuestionarte las ideas que se te están plantando, lo que te están diciendo, lo que estás escuchando, cuestionarte todo, 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 ¿sí? Habrá cosas como dogmas de fe que pues te dicen que la Virgen fue virgen hasta su muerte y digo, es un dogma de fe y la iglesia te dice, pues no te lo puedo comprobar así en papelito, pero pues es algo que creemos y que ayuda a que nuestra fe sea más grande. Créelo así. Entonces, bueno, ahí el cuestionarlo puede estar más complicado porque la misma iglesia te dice, no hay forma de explicarlo, gracias, es algo pues sobrenatural, ¿no? Y también otro punto importante es, pues, cómo quieres cuestionar algo espiritual con algo científico, ¿no? O algo así tangible, pues no está tan, o sea, no es nada fácil, ¿no? Mucha de la verdad como tal se busca por el método científico, por la filosofía, la ética, hay muchas limitaciones humanas, limitaciones que tenemos para poder, pues, identificar de dónde viene, ¿no? O sea, ¿cómo surgió el milagro? ¿Qué lo hizo? Pues fue Dios. O sea, ¿cómo lo explicas? No tiene una explicación porque es algo ya divino, algo espiritual. Como lo decíamos ya hace, en el pasado, antepasado, perdón, donde pues ya llegamos a un punto donde estamos hablando de cosas espirituales y no pueden ser tan tangibles, no pueden ser tan bajadas a un mundo, pues, a un mundo, ¿no? A la parte mundana. Y aquí es donde pues es importante escuchar diferentes perspectivas, diferentes ideas, diferentes cosas, y es parte de la tolerancia, ¿no? Entablar un diálogo. Bueno, a mí en lo personal me gusta mucho, no sé, si alguien tiene una idea diferente a la mía en cuanto, no sé, homosexualidad, aborto, si existe Dios, si no existe Dios, todo ese tipo de cosas, a mí me gusta mucho escuchar cómo te dicen las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, el feminismo, ¿no? Cómo hay diferentes tipos de feminismo, y si le preguntas a una chava te va a decir una cosa y otra chava te va a decir otra, y comprender de dónde viene también se me hace algo muy interesante, y todo este tipo de cosas hace que puedas hacer pues una interpretación personal al respecto, una interpretación personal de, a ver, tú, fulanito de tal, ¿por qué
crees que el aborto debe o no ser aceptado, ¿no? Nosotros como católicos, pues tenemos esta parte de que Dios nos dice, ¿sigue sin escucharse? Ay, según yo sí se escucha. Tenemos esta parte donde pues la iglesia, el magisterio de la iglesia nos dice no al aborto, pero realmente como católicos deberíamos de ponernos a darnos cuenta que si está habiendo como tal esta parte de conocimiento, ¿no? O sea, si tú llegas con cualquier señora del, ¿cómo se llama? En el templo y le dices, a ver, ¿tú por qué dices que el aborto no se debe hacer? ¿Qué argumentos te va a decir? Y aquí es donde nos dejan tambaleando y cualquier persona o puede cambiar tu punto de vista o no va a poder escuchar tu punto de vista como debería de ser, ¿no? Entonces, esta parte de reconocer, de conocer, de escuchar a las demás versiones de las demás cosas es bastante importante para pues poder trabajar dentro del reino de Dios, ¿no? Y saber cómo contestar cuando una persona te pregunta, te dice algo, lo que sea, pues necesitas estar tranquilo, no sobreexaltarte al momento de que te digan o te pregunten algo, ¿no? O sea, hacerlo con toda tranquilidad, porque si tú realmente estás teniendo esta certeza, esta parte donde si te dicen algo, vas a estar tranquilo, pues mucho mejor, ¿no? O sea, ¿qué es la apologética, no? La apologética como tal te invita a refutar, por así decirlo, o expresar las diferentes cosas de la iglesia o de nuestras creencias con cosas que son tangibles, que son científicas tal vez, o que son más sustanciosas y no se basan, no sé, en el catecismo de la Iglesia Católica o en la Biblia como tal, ¿no? Se basan ya en investigaciones, en otros hechos, donde pues así podemos ayudar a que más personas se conviertan. Pero pues todo está en el cómo, ¿no? En el cómo le estás diciendo a la otra persona. Si tú tienes un hijo o una hija, o un familiar o lo que sea, que pues, ay, no, ya soy homosexual, soy parte del LGBT, no sé qué, y llegas y, no, es que me has deshecho la vida con ese comentario, pues mamá, papá, ¿no? O sea, sí, puede ser algo muy doloroso y más si tienes pues una creencia de ser católica, de ser creyente y de tener como esta parte pues de creencia. Pero a su vez, imagínate cómo se está sintiendo tu hijo o tu hija al momento en que tú le digas que lo estás decepcionando, que te está decepcionando, que está haciendo que tu vida se pierda, no sé, muchas veces decimos cosas que luego nos queremos decir que no las dijimos o que cambiarlas o nos equivocamos, pero pues el hecho de ser consciente con las palabras que estamos utilizando, yo creo que es el factor más importante para la empatía hacia cualquier persona. Entonces, si vas a decir algo, pruébalo 5 veces antes de decirlo, porque qué dolor tan grande, aparte del hecho de llegar al punto de ser homosexual, pues estás dándole más dolor a ese hijo o esa hija. Y aquí no estoy aprobando el hecho de que sean homosexuales como tal, pero pues o sea, la sexualidad como tal, el sexo, el género como tal, se va formando a lo largo de la vida, ¿no? Habrá cosas como las hormonas, habrá cosas como el entorno, creencias, cosas en general que pues provoquen poco a poco que se vaya formando este género, porque bueno, ahora quieren separar esta parte y va, es válido, ¿no? O sea, pues toda la vida
en todos los años de existencia del ser humano, han habido personas que tienen esta atracción hacia personas del mismo sexo. Y lo podemos ver en la Biblia y lo podemos ver en cosas históricas de hace muchísimos años. Pero el por qué se hacen de esta manera, claro que cada persona se va a hacer de una forma diferente, ¿no? O sea, como hay, no sé, hombres que son más fuertes, que les gusta el deporte, que les gusta toda la parte de la aventura, pero también hay hombres que les encanta pintar y les encanta bailar o cosas por el estilo y no por eso dejan de ser hombres y, ¿saben? O sea, como esta parte donde es el espectro tan grande, donde todos pueden ir variando, pero aquí también entran otros factores donde tal vez el hecho de que le están presentando una opción o que llega a un lugar donde todos son homosexuales y pues para sentirse parte de, pues también se hace homosexual, ¿no? O a su vez hay distorsiones de la figura de hombre y mujer para convertirse en homosexuales. Que dijo, todo esto es un gran dilema y si le preguntas a tal vez algún homosexual como tal, te va a decir que no es cierto y te va a decir mil y un cosas, pero pues a final de cuentas sí es un punto muy importante el escuchar la vida de la persona para poder ir hilando ciertas situaciones, que muchas veces tal vez no las vas a encontrar, ¿no? Y tal vez no vas a decir un por qué, ni un cómo, ni nada, y aquí entra el respeto completamente, pero pues dentro del el no sentirte satisfecho con tu identidad, pues ya es un dolor grande, ¿no? Ya es un duelo y es un trabajo y una herida. Entonces, si tú llegas a decirle, no, tú estás súper mal y ja, 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 ¿cómo es posible que seas así? O digo, sin fin de cosas, de es que te vas a ir al infierno por esto, pues ya llega un punto donde es algo muy, muy doloroso para la persona, ¿no? Y entran toda esta parte de juicios y pues la intolerancia, ¿no? Pero si nosotros somos inteligentes, si nosotros buscamos una forma de amor para hablar con estas personas, tal vez no vayas a quitar el hecho de que tenga esta atracción hacia un hombre, hacia una mujer, dependiendo de la situación. ¿Por qué? Porque ya se llegan a hacer cosas como muy arraigados como tal, ¿no? Entonces es ya todo un tema porque, digo, están las terapias de conversión que están súper prohibidas ya en muchos lugares, porque también, pues no está de padre, ¿no? O sea, es como tratarle de quitar el gusto por algo a alguien de una forma fea, ¿no? O sea, no sé, a alguien que le encanta hacer deporte y de la noche a la mañana le dicen, no, no puedes hacer deporte. Pues no, no está chido que te lo quiten, y las formas de hacerlo pues tampoco están padres. Y más hoy en día, ¿no? Hoy en día que está pues la aprobación de la homosexualidad a full y bueno, pobre de ti si tú como mamá o papá le dices a tu hijo que no puede ser de esa manera, ¿no? Porque digo, hemos escuchado mucho, tal vez aquí, no aquí en México, pero en Estados Unidos, bueno, hasta niños que se quieren hacer terapias de conversión y cosas por el estilo, o sea, hacer cambios de género y todo eso, bueno, hasta la cárcel van a dar los papás, ¿no? Entonces, sí es un tema bastante delicado, pero es importante trabajarlo personalmente antes de poderlo entablar con la otra persona, ¿no? ¿En qué te afecta? ¿En qué te está moviendo? ¿Qué te duele? ¿Qué te aflige el hecho de que tu hijo o hija quien sea así, y pues buscar bastante información para poder hablar con él y con ella. Y no llegar así como de, mira, hijo, hice esta investigación y lo que estás haciendo está muy mal. No, tampoco, ¿no? O sea, no porque ya traigas pruebas y hechos y cosas, significa que con eso lo vas a arreglar todo, ¿no? La mayoría es buscar con amor transformar el corazón. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Eso exactamente, con amor transformar un corazón. Y como les digo, puede ser que no sea de cambiar el hecho de que les guste o no les guste, pero si se enamora de Jesús y realmente reconoce el que tener relaciones sexuales antes del matrimonio, porque ya no me voy al hecho de que sean homosexuales, ¿no? O sea, tener relaciones sexuales antes del matrimonio ya es un pecado, entonces,
pues no porque sean homosexuales significa que se va a tratar diferente, ¿no? O sea, cualquier heterosexual, tiene esa consigna. Entonces, a final de cuentas, es basarnos en esos principios que Dios nos da, porque pues nuestro corazón se aflige y nuestro corazón se mueve al momento de tener estas relaciones sexuales prematrimoniales. Ya hablaremos de este tema en otro programa, que es algo súper interesante y algo muy bonito, el saber de dónde viene esta idea, ¿no? Porque, si, insisto, si tú vas a una iglesia y le preguntas a la primera señora o primer señor que ves ahí y le preguntas, oye, ¿por qué no se pueden tener relaciones sexuales prematrimoniales? ¿Qué te va a contestar? Lo más seguro es que no sepa. Entonces, es algo muy importante el aprender a todo esto, ¿no? Y dentro del aprender en todo esto, es muy importante, pues, en qué etapa de la vida lo estás aprendiendo. Muchas personas nos alarmamos porque desde niños pequeños les empiezan a hablar de homosexualidad y les empiezan a poner en las caricaturas y les empiezan a poner, pues sí, porque hay una etapa, hay una edad para todas las cosas. La verdad es que en lo personal siento que es importante explicarles, enseñarles a nuestros hijos y a todo mundo acerca de estos temas, pero pues adaptados a su edad, ¿no? Pero sí es importante que los conozcan. ¿Por qué? Porque después pueden ser un motivo de angustia, un motivo de duda del mismo niño o niña. Entonces, qué mejor que la primera información que reciba es tuya antes de que la reciba de cualquier otra persona. De hecho, ahorita, curiosamente, cuando estaba preparando el tema, se me hizo interesante y le empecé a preguntar a ChatGPT acerca de toda esta parte de la tolerancia y la parte de cómo se desarrolla la orientación sexual. Y se me hace tan sorprendente como, pues a pesar de que se supone que es una parte de inteligencia artificial y que no se están metiendo como tantos factores humanos, por así decirlo, pero está súper amaestrada, ¿no? O sea, en todo decía de que si estás buscando esto, lo más importante es el respeto a las personas, porque no hay nada comprobado y el hecho de ser homosexual es natural también. Entonces, ya son diferentes factores que imagínate, ¿no? Un adolescente que pues tiene dudas acerca de estos temas, pues a donde se van a ir a buscar es a ChatGPT, ¿no? Entonces, como mamá, como papá, es importante que nos vayamos metiendo a estas cosas para pues saber qué información es la que va a recibir nuestros hijos, nuestras hijas, y poder darles herramientas para contrarrestarlo, ¿no? Porque como les digo y les insisto, todos debemos de llegar a tener pues un criterio, una parte donde digamos, esto sí lo acepto, esto no lo acepto, y esto lo acepto por esto, y esto lo acepto por esto, ¿no? Y tener un criterio bastante bien formado, ¿no? Poder tener este diálogo con las personas sin que se nos venga el mundo encima y empecemos a gritarles y decirles, no, es que te vas a ir al infierno. Pues porque tal vez tú te vas a ir al infierno por estarle diciendo esas cosas, ¿no? O sea, es bastante importante tener esta prudencia al momento de hablar con estas cosas. Y si tú te sabes que eres alguien muy voluble a estos temas y prefieres no tocarlos, pues no los busques también, ¿no? O sea, o busca hablarlo solamente con personas que piensen igual que tú, ¿no? Y es bastante importante trabajar pues este tipo de respuestas que vas teniendo a lo largo de la vida, porque es porque hay algo dentro de ti que te está afectando en ese tema, ¿no? Y pues otra de las cosas que estuve encontrando, por ejemplo, es cómo el ser humano, al momento de tener esta búsqueda de la verdad, pues llega a tener bastantes problemas muchas veces, porque pues su misma creencia, sus mismas ideas de cuando están pequeños chocan con muchas cosas que van viviendo en el día a día. Yo tengo amigos y tengo muchas personas que, no sé, tal vez crecieron en una casa donde son
bastante creyentes y llegan a un entorno, no sé, en la universidad donde pues no son creyentes y tienen otras ideas y otros pensamientos. Y eso, el hecho de que sean diferentes a su familia, les llama la atención y hacen que los busquen, lo encuentran y todo. Entonces, aquí es bien importante como mamá, como papá, buscar que el conocimiento que tengan acerca de la verdad, que pues como insisto, cada quien tiene su propia verdad, sea algo tangible, ¿no? Algo que sea más palpable para los chicos, porque muchas veces nos quedamos con sí, ya le enseñé que el pecado es malo, que las relaciones sexuales antes del matrimonio son malas, que el tomar las cosas en exceso son malas, las drogas son malas, y punto. Con eso estoy suficiente, ya hice mi trabajo como mamá, como papá. Aguas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque allá afuera se van a topar con el chavo que le dices, ay, ¿quieres un cigarro? O sea, y en ese momento, ¿qué van a contestar, no? Y la presión social, muchas situaciones de vida lo van a empujar o la van a empujar a decir, sí, mi mamá me dijo que está mal, pero pues todos fuman, ¿cuál es el problema, no? Y el típico de, si tus amigos se van a aventar de un precipicio, ¿tú también te vas a aventar? ¿Por qué no? O sea, y es muchas de las ideas de adolescentes y aquí es donde tenemos que tener mucho ojo en cómo les explicamos las cosas a nuestros hijos, pero desde más chicos, ¿no? O sea, buscar darles esa información antes de la adolescencia, porque cuando estén en la adolescencia ya lo van a estar enfrentando y van a necesitar estas herramientas para poderlo pelear, ¿no? Y hablando de tolerancia como tal, algo, digo, que creo que todos hemos vivido y podemos ir escuchando, es que muchas de las personas que no son católicas buscan tolerancia, sí, pero no son tolerantes con nosotros, ¿no? No son tolerantes con el hecho de que digas, ay, sí voy a misa diario. Si tú llegas y le dices a alguien que no es católico practicante, voy a misa diario, te va a voltear a ver y decir, porque pierdes el tiempo ahí, ¿no? O ¿para qué estás haciendo eso? Porque no lo entiende, ¿no? Entonces ahí es donde está el choque de creencias y de cultura y de lo que le quieras decir. Así como reaccionó esta otra persona cuando le dices voy a misa diario, pues así tú estás reaccionando hacia lo que él o ella te está diciendo de soy homosexual, ¿no? O sea, que es algo que no está dentro de sus ideas de algo normal. ¿Y qué es normal? Pues ahí es donde los factores van moviéndose para que es normal para una persona y que es normal para otra. No sé, a una familia que crece en otro país, pues va a tener tal vez otra religión completamente. Y si de esa familia se viene para acá, para México, pues va a chocarse culturalmente y religiosamente en muchos factores en toda esta parte de la religión, ¿no? Pero sí es importante escuchar el otro punto de vista de la persona, ¿no? Y esperamos que dentro de la tolerancia, ellos volteen y también te digan, oye, ¿y por qué haces eso, no? Que no te lo digan de una forma, ay, ¿por qué desperdicias tu vida en la iglesia, no? Tal vez para ellos no es importante Dios, para ti sí, y tienen que respetar también esa parte donde para ti Dios es algo muy importante y te gusta ir a misa para recibir el cuerpo de Cristo. Bueno, ya tendrás tú tu propia explicación del por qué lo haces, ¿no? Pero si lo haces nada más por pura costumbre, ¿cómo vas a llegar a contestarle a esta persona? Entonces, creo que lo más importante de la tolerancia es realmente ser consciente de tu fe, ¿no? O sea, de lo que practicas para poder tener, pues, argumentos para que las demás personas puedan decidir sí, no. Y si ellos deciden si sí o si no, pues también es su rollo y tú tienes el tuyo, ¿no? Entonces, es bastante importante pues esta parte de la escucha, de no juzgar, porque me remonto otra vez a la parte donde Jesús no llegaba y decía, eres un pecador, vete de aquí. No, o sea, jamás llegó a Jesús a decir algo por el estilo.
Digo, sí se enojó en el templo y aventó cosas, pero bueno, ahí ya es otro tema completamente, ¿no? Pero muchas cosas importantes es el hecho de tener una fe consolidada, una fe que realmente sea letrada y que sea sustanciosa para poderlo refutar y todo. Como les digo, la apologética es un tema súper importante dentro de nuestra fe para que cuando alguien llegue y nos pregunte algo podamos contestarle con hechos, poderle contestar con, es que yo creo en eso, ¿no? O sea, ¿cómo me compruebas no sé, cómo compruebas que Jesús verdaderamente está en ese pedazo de pan? O sea, ¿cómo es posible, no? Ya es algo de loquitos. Te puedo asegurar que muchas personas te pueden llegar a preguntar eso. Pero, pues si tú dices, ay, no, pues es que, claro que sí, Dios es maravilloso y Dios es grande, pues con eso no vas a convencer a nadie, ¿no? Le puedes llegar y le decir, mira, hay un montón de milagros eucarísticos, y además, pues es algo que viene de lo divino, entonces no podemos comprobarlo tan factiblemente, pero pues es dentro de nuestra fe, y bueno, ya ahí les vas explicando la situación, ¿no? Pero, pues así como tú estás metiéndote a aprender las cosas de tu religión o de tus creencias, y que se la quieres explicar a otra persona, pues también busca esta parte de escuchar lo que la otra persona te quiere decir, ¿no? Es muy importante. Ay, creo que no se está subiendo esto. Ay, 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 ay. Ah, creo que ya. Ay, un problema técnico aquí. Una disculpa. No, seguimos igual. Ahí estoy teniendo un poco de problemas con el internet. Espérame un segundo. Ya, una disculpa. Aquí estábamos teniendo un poco de problemas técnicos con el internet, que no sé por qué se habrá bajado. Está lloviendo afuera, entonces tal vez es algo con respecto a eso. Pero bueno, vamos cerrando un poco acerca de este tema de cómo la tolerancia, pues, qué es y cómo nos afecta a nosotros como cristianos, o no afecta, sino cómo la tenemos que practicar nosotros los cristianos, es pues con amor, ¿no? El asemejarnos lo más posible a Jesús en cómo actuaría ante una persona que nos está diciendo algo que cree, que no cree, que le gusta, que no le gusta, y cómo reaccionaría Jesús al momento que se lo mencione, ¿no? Y también, pues muchas veces el hecho de que si alguien llega de manera agresiva a decirte, es que tu Dios es un no sé qué, pues tal vez no va a ser tan fácil que tú reacciones de una forma bonita. Claro, o sea, por como te digan, vas a reaccionar. Pero aquí es algo muy importante de tener esta conciencia emocional, esta conciencia personal de cómo puedes reaccionar hacia diferentes factores y trabajarlos, ¿no? O sea, yo creo que toda la vida nos podemos echar en ir trabajando todos estos factores para que, pues, cuando alguien te dice está bien, está mal, está regular, pues podamos, si realmente tienes bien establecidos estas creencias, pues no va a ser nada fácil que te las muevan, ¿no? Al contrario, si no las tienes bien establecidas, pues va a ser muy fácil que te las muevan y por eso te afecta tanto, muchas de las veces. Entonces, pues bueno, la tolerancia es buscar que todos se sientan libres de elegir, porque es algo que también Dios nos lo da, ¿no? La libertad, el libre albedrío es algo bastante importante. El ser conscientes de que si Dios nos lo está dando, no eres quien para quitarle el libre albedrío a alguien más, ¿no? Entonces, pues buscar el tener esta aceptación en cuanto a la persona, no al pecado, porque se ama a la persona, no al pecador, no, al pecado. Sí. Se ama al pecador, no al pecado. Esa es la frase. Pero a su vez, pues sí, es todo un caso el hecho de que muchas de las veces todas estas personas que tal vez no están cercanas
a nuestra religión también llegan a ser intolerantes o hasta muchas veces de más. Y pues aquí nos toca responder como Jesús respondería, ¿no? Si alguien llega y le decía a Jesús, no, es que tú, ¿quién dices ser? Que no sé qué. ¿Cómo respondía Jesús, no? Era tan inteligente que no se enganchaba en esas cosas que le hacían los sumos sacerdotes, ¿no? Que se suponía que eran los que los debían de apoyar, eran los primeros que le refutaban y que le decían, no, eso cómo lo estás haciendo, ¿no? ¿Con qué libertad? Y pues así nosotros deberíamos de escuchar primero a la otra persona antes de responderle y de decir. Y lo principal es reconocer que la otra persona te está hablando desde su corazón, de lo que siente, de lo que vive, de lo que para él o ella es algo bueno, porque así es, y cada quien tenemos una verdad diferente y una experiencia de vida diferente. Y esto también pues va a ir afectando en cómo solucionamos diferentes cosas y creemos diferentes cosas. Entonces, es bastante importante meter esta parte de empatía para poder, pues, dar también un testimonio, ¿no? Porque, ¿qué, cómo creería la otra persona que tú tienes a Jesús dentro de ti, crees en Dios y todo, cuando a la primera que te dicen, no, es que Dios no existe, bueno, ya te pusiste a gritar y decir, no, es que, ¿cómo puedes decir eso? Te vas a ir al infierno. No, o sea, Dios, Jesús no actuaría de esa manera. Entonces tenemos que ser bastante conscientes al momento de entablar este diálogo con otras personas. Y pues bueno, se nos está acabando el tiempo. Gracias a las personas que nos están escuchando. Compartan este tema si les gustó. Denle like. Está en otras plataformas también en YouTube para que busquen también Creciendo Contigo Mujer ahí en YouTube y le den seguir. Pongan la campanita para cuando lleguen nuevos videos los puedan escuchar y apoyen a esta plataforma donde pues buscamos llevar la palabra de Dios, llevar el mensaje cristiano a todos los rincones del mundo gracias a esta plataforma de Facebook, YouTube y buscar que más corazones se conviertan o más personas tengan esta información. Así que muchas gracias por escuchar, gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.